Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy vamos a continuar con la... Un segundo, ahí está. Hoy día vamos a continuar con la parte de input-output, ¿ya? Hoy día espero que avancemos en la parte medular, lo más importante, de hecho yo diría lo central para la tarea, para el último ejercicio de la tarea 2. El emulador ya está casi con eso. Deberíamos tener noticias muy pronto, pero está hecho de tal manera que el foco del trabajo de ustedes sea en el modelamiento de los componentes y no en el código en sí. ¿Ya? Entonces, es un ejercicio el 3 que no es similar al 3 de la tarea pasada, en cuanto a cantidad de código, dificultad de código. Acá tiene que ver más con modelar los componentes bien. Eh, Más encima la parte de modelamiento de los componentes es en Python, no en Assembly. Y la parte que es en Assembly, en el fondo, es la interacción en el emulador, de cierta manera, entre los componentes. ¿Ya? Así que debiésemos tener noticias con eso pronto. Desde el punto de vista de materia, lo que se va a ocupar para el ejercicio 3 lo vamos a ver hoy día, de hecho, en un rato más. Y lo que va a quedar la colita para el jueves, esa parte, si bien no entra directamente, lo mismo que todas las otras preguntas le he mencionado, si bien no entra directamente, siempre es beneficioso tenerlo claro por si hay ideas para trabajar con eso, etc. ¿Ok? Ya, antes de empezar o continuar, en realidad, no sé si tienen alguna duda, ya sea de la materia que habíamos visto o del enunciado de la tarea, cosas muy cortitas para poder alcanzar a ver la materia de hoy. No sé si alguien tiene una duda de eso. Puede ser que se esté cortando, sí, de hecho me acaba de decir Zoom que se está cortando internet. ¿Alguien me puede decir dónde quedé? O si quizá no se cortó entero, quizá fue un poco. Ah, profe. Sí, se entendía lo que hablaba. ¿Se entendía? Ah, ya, bacán, buena. Buena. Avísenme porfa si, porque a mí el Zoom, en general, no sé si les ha pasado, pero tira el aviso de que está mala la señal después. Entonces, uno ya está hablando y habla otro rato y se le va. Ya, Gonzalo pregunta, ¿alguna posibilidad de hacer dudas de la pregunta 1 al final? Sí, yo creo que sí. Sí, no daría el problema porque tenemos tiempo para continuar la próxima clase. Así que sí, no hay problema. Voy a tratar de terminar unos 10 minutos antes quizá, y en alguna parte que tenga sentido terminar. Así que no hay problema. Qué bueno que lo preguntaste al tiro. Ya, bueno, voy a partir nomás, o sea, continuar para poder tener tiempo para eso. Entonces, como están viendo ahora en las slides, o en la slide, este es el mantra que vamos a tener para esta unidad, ya que todo computador está compuesto por 3 tipos de elementos principales: CPU, memoria y dispositivos de input-output. Ya son esos 3 clave. Em, y esto tenemos que repetirlo y no repetirlo como loro, sino eh, entenderlo, ¿ya? Porque va a significar mucho ahora que veamos cómo interactuar con estos dispositivos, porque no va a corresponder al esquema similar o tradicional o al que, entre comillas, estamos acostumbrados de uso de CPU y memoria. ¿Ya? No va a ser, ya, mira, pásame lo que hay en memoria. No, acá va a ser un poco distinto, esencialmente porque al dispositivo yo quiero darle órdenes, que haga cosas, ¿ya? O quiero saber cómo está, ¿ya? Y eso va a tener ciertos detalles importantes, ¿ok? Entonces, bueno, esto es fundamental, ¿ya? Este mantra que está arriba, que tenemos que aprenderlo bien, ¿ya? De que los 3 elementos de un computador o los 3 tipos de elementos son CPU, memoria y dispositivo. ¿Por qué digo tipos de elementos? Porque uno podría tener más de una CPU, más de una memoria y lógicamente más de un dispositivo de input-output. ¿Ok? Y este es más o menos el diagrama que uno tiene, que lo vamos a ir complementando durante y la próxima clase. ¿Ok? Entonces, dentro de un dispositivo,
¿ya? Y esto es algo muy positivo. Vamos a tener generalmente, la mayoría de las veces, dos componentes bien definidos. Por un lado, los elementos electromecánicos, ¿ya? Que son esencialmente em, los que hacen las operaciones, ¿ya? El disco que almacena, el mouse que se mueve, etcétera. Digamos lo físico, aunque no está tan bien dicho, digamos que es lo físico, ¿ok? Y por otro lado, lo que nos va a interesar a nosotros en el contexto de este curso, que son los controladores, ¿ya? Los controladores son la parte de hardware que está metido dentro del dispositivo y es la que por un lado interactúa con el computador, ¿ya? Transfiere, recibe los datos, los entiende, y por otro lado es el que regula el comportamiento del dispositivo, ¿ya? Perdón, de la parte electromecánica. Entonces, eso es muy bueno porque nosotros como programadores no tenemos que preocuparnos de los detallitos pequeños de la parte electromecánica, ¿ya? Sino que es solo de interactuar correctamente con el controlador, que el controlador es el que se encarga de manejar eso, ¿ok? Entonces, bueno, esto todavía sigue siendo resumen de la clase pasada. Y a continuación de eso, quedamos en ver algunos dispositivos de input-output. Habíamos partido con el mouse, que había sido creado en los 60, ¿ok? Y con una apariencia absolutamente distinta a lo que estábamos acostumbrados. Ya otra cosa, nada que ver, ¿ok? Entonces, habíamos visto esta foto, etcétera, lo habíamos discutido largo y tendido y habíamos quedado en esto, ya en este diagrama de mouse con bolita, en que yo les decía que el mouse discretiza la señal continua del movimiento, ¿ya? Em, Todos debiesen estar más o menos familiarizados con lo que significa discretizar, ¿ya? Pero en este contexto significa que el movimiento del mouse, que es algo básicamente continuo, ¿ya? Yo lo muevo a lo largo de un continuo, yo lo voy a transformar en pasos o etapas discretas de movimiento, ¿ya? Para que lo pueda entender el computador. Ya hemos visto a lo largo de la primera parte, en particular del curso, que los computadores no entienden y no son capaces de entender representaciones continuas o manejo de tiempo continuo, ¿ya? Em, por dos motivos. Uno, no pueden manejar números continuos, ya lo vimos. Y dos, siempre hay un muestreo, siempre está el clock sincronizando, ¿ya? Y por lo tanto no voy a poder ocupar algo continuo, siempre voy a discretizar las señales al pasar un computador. Puedo hacer que se parezcan lo más posible a una señal continua, sin duda, pero siempre va a ser discreta, ¿ya? Em, Pablo indica en el chat con la rueda, no con la bolita, con la rueda, la del scroll del mouse se siente más la discretización. Sí, es un súper buen punto. De hecho, es interesante porque uno podría pensar que es más cómodo que sea continua, ¿ya? Pero numerosos estudios de interfaz, de interacción con usuario han mostrado que es mejor que tenga cierto nivel de discretización, de sensación táctil para que funcione mejor. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver, como les mencioné en la clase pasada, vamos a ver el con bolita porque es más explícito en cuanto a la separación controlador con elemento electromecánico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como a simple vista. Tenemos la bolita que se va moviendo en cualquier dirección y tenemos en los dos ejes, en el eje, este le voy a llamar el eje Y, ¿ya? Y este voy a llamar el eje X, ¿ya? Tenemos una ruedita, ¿ya? Que se mueve al ritmo de la bolita, ¿ya? Entonces, lo interesante es que esa rueda está conectada a este engranaje, que es más, está conectado a un eje y a una especie de engranaje o rueda dentada o rueda perforada, en realidad. Y esa tiene por abajo un emisor infrarrojo y un sensor infrarrojo, ¿ok? Por lo tanto, a medida que yo voy moviendo en el eje X, por ejemplo, ¿ya? Esa rueda con perforaciones se va a mover y va a interrumpir el paso de las de luz infrarroja desde el emisor hasta el sensor, ¿ya? ¿Qué va a significar eso? ¿Ya? Que yo estoy transformando el movimiento continuo del mouse, perdón, en una serie de pulsos de luz infrarroja, ¿ya?
Por lo tanto, si yo mido la cantidad de pulsos en un intervalo de tiempo pequeño, ¿ya? En base a eso puedo calcular la velocidad o rapidez del movimiento en esa dirección. Si yo veo muchos pulsos, ya si yo cuento muchos pulsos o muchas interrupciones, significa en el eje X, significa que el mouse se movió harto en el eje X. Lo mismo en el eje Y. ¿Ok? Ahora, ¿cómo decide qué dirección en X, si positiva o negativa? Lo vamos a ver a continuación en un detallito. Pero quería primero que tuvieran la idea más o menos clara de cómo es que esto transforma la señal continua en señal discreta. ¿Ok? Entonces acá vemos un par de figuras tomadas de este sitio, ¿ya? Que es muy bueno. ¿Ya? Estas son de una versión antigua del artículo del mouse. Ellos ya han ido actualizando el artículo con los mouse inalámbricos y ópticos, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Podemos ver todo el dispositivo electromecánico acá, ¿ya? Incluso esto, perdón, esto acá, que son los botones, ¿ok? Y acá, este chip Logitech que tenemos es el controlador, ¿ya? O sea, esta pieza de hardware de acá es la que se encarga de manejar todo lo que es la sincronización de esta parte, de los mouse, de los botones del mouse, etcétera, y de transformar estas señales que se generan, ¿ya? Las interrupciones del pulso de luz infrarroja, en señales entendibles para el computador. ¿Y qué significa eso? Transformar esto en velocidad, en un conteo, etcétera, pero en números binarios que pueden entender esencialmente el computador. ¿Ya? Fíjense acá, vemos por el otro lado esto mismo, está como sale la bolita, y acá tenemos las ranuras para la rueda perforada. Esto de acá son las ruedas de los ejes X e Y, ¿ya? Las que se van moviendo a medida que se va moviendo la bolita. Y acá tenemos la parte de emisión de rayos o de luces infrarrojas. ¿Ok? Por este lado tenemos los sensores. ¿Ok? Y aquí viene la pregunta interesante. Lo voy a poner en esta figura de la derecha. ¿Por qué tengo dos emisores y dos receptores? El otro receptor está por acá, pero no se nota. ¿Por qué tengo dos emisores y dos receptores de luz infrarroja por eje? Para saber hacia dónde se mueve. Exactamente, para saber en qué sentido se gira. Entonces, yo voy a necesitar dos, uno por lado, y más encima voy a necesitar que uno esté un poco encima del otro. ¿Ya? ¿Y cómo se logra eso? Si ven acá a la izquierda esta plaquita de plástico, ¿ya? Hace que la perforación por donde pasa la luz infrarroja, ¿ya? Esté levemente más arriba en este sensor que en el sensor que va a estar acá. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si yo veo, yo voy a verlo en tiempos distintos y dependiendo cuál es la que veo primero, es en el sentido en que esto se activó. ¿Ok? Y eso permite saber cuánto me estoy moviendo y el conteo de la cantidad de veces que se cortó la luz infrarroja me va a indicar la velocidad. O sea, perdón, la rapidez. Entonces yo tengo el sentido, tengo la rapidez, con eso tengo la velocidad. Puedo tener la velocidad en X, puedo tener la velocidad en Y, por lo tanto tengo un vector de movimiento del mouse, ¿ya? Y eso yo se lo entrego o sea, eso lo calcula mi controlador y se lo envía al computador, que el computador luego tendrá que saber cómo interpretarlo, ya a través del driver. Y si se fijan, uno siempre se empezó a cortar ahí, ¿o no? No, no, es que Ah, tenía ya. una consulta. Ah, ya. No, es que me apareció el aviso del Zoom. Ya, pero dale con la duda. Que aquí el controlador del mouse es principalmente un chip de un microcontrolador, ¿cierto? Sí, exactamente. Es algo muy, muy simple. Y uno, eso, o sea, obviamente el Logitech aquí lo debió haber programado y todo para poder como Tal cual. comunicarse de manera correcta con el computador. Ya, Sí, perfecto. sí. Ahora, son en general bastante, al menos eran, ahora un poco menos, pero bastante genéricos, en el sentido que este chip Logitech seguramente está en muchos mouse que no son Logitech. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la comunicación es más o menos estándar con el computador. ¿Ok? Pero siempre pueden haber detallitos, mouse mientras más especial el mouse, ¿ya?
más frecuencia polling, que vamos a ver qué significa eso en la clase de hoy, más botones, etcétera, más complicado el controlador de hardware y más complicado el driver, ¿ya? Pero a alto nivel son más o menos similares. Rodrigo pregunta, ¿el controlador está en el mouse mismo? Sí, sí, no se necesita hardware especial en el computador para entender lo que dice el mouse. Y esa es una de las grandes gracias de este modelo. Es bueno el punto que toca. Al tener el controlador en el dispositivo mismo, se le carga la mano al software en el computador, ¿ya? Lo que es muy bueno porque no tengo que invertir en hardware para que esto funcione. ¿Ok? Ya, bueno, ahí Tomás estaba contestando que probablemente es un chip TI en realidad o está basado en uno. Exactamente. Ya generalmente son chips bastante simples que son adaptados por cada una de las compañías. En la actualidad, como son más complejos, uno podría pensar que tiene CPUs más complejas, ¿ya? Pero generalmente es algo simple, ¿ya? Y acá una pregunta excelente de Diego. ¿El controlador es un computador? Sí, el controlador es un computador. Y lo vamos a ver unas cuantas diapos más adelante, ¿ya? Pero esto ya empieza a ser un poquitito mind-blowing porque significa que tengo un computador en un dispositivo y quizá la unidad de control de ese computador es también un computador, entonces empiezo a tener computador dentro de computador dentro de computador y es efectivamente un computador recursivo, ¿ya? Se sorprenderían la cantidad de computadores dentro de computadores que tenemos en nuestros computadores, ¿ya? De hecho, es un esquema para diseñar computadores el tener computadores dentro de computadores. Ya. Pregunta, ¿qué es eso? Ya, o sea, ok, tenemos un avión, perfecto, una persona que está subiendo algo, ¿ya? ¿Alguien me puede decir qué es ese algo? Y ok, acá una serie de sapos mirando qué es lo que está pasando. Este dispositivo bastante caro, ¿ya? No un computador, es un dispositivo, ese hint les doy, ¿ya? ¿Qué puedo hacer? Una caja negra, ya, ok, pero no, esto era un dispositivo que estaban llevando de un lugar a otro. Póngale, lo compraron en Chicago y lo están llevando a San Francisco, no sé. En realidad al revés debe ser sido. Hecho en San Francisco lo llevan a Chicago. ¿Ya? Mira, qué interesante los comentarios que pone en el chat. ¿Ya? Ahí Vicente le atinó y Jerry también. Es un disco duro, ¿ya? Más aún, es un disco duro de 5 megas. ¿Ya? Esto es de 1956. ¿Ya? Un disco duro de 5 megas es cargado en un avión. Miren lo miserable de la época desde el punto de vista de hardware. Ya que hay que cargar en un avión 5 megas. ¿Ya? Cuando 5 megas ahora es el tamaño, no normal, pero podría ser la cantidad de datos que uno descarga para activar un sitio web que es complejo. 5 megas a esta altura no es nada, ¿ya? Pero en esa época era mucho, y era mucho no solo en espacio abstracto, sino que en espacio físico. Tenían que cargar este mamotreto enorme, ¿ya? Fíjense, ahí está el tambor, etcétera, que más encima tenía un espacio miserable, ¿ya? Así que no les voy a decir agradezcan, bla, 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 sino que en el fondo tomen conciencia de lo que ha avanzado esto en el tiempo, ¿ya? Antes de reclamar, por ejemplo, que el laptop es muy pesado o esto, no existía el laptop en esa época, pero imagínense lo difícil que era la computación en esos tiempos, ¿ya? Entonces, bueno, tal cual como en el caso del mouse, que me tiré por explicarles cómo funcionaba un mouse antiguo, acá también voy a ir por explicarles cómo funciona un disco duro más o menos antiguo. Se siguen ocupando, estos son los HDD que son llamados ahora, que son los discos duros tradicionales basados en un disco magnético. ¿Ok? Entonces aquí pueden ver uno que fue abierto y podemos reconocer los componentes principales. Acá está el tambor con las cintas o en realidad discos magnéticos, ¿ya? Que es cada uno de estos platos que está acá, uno, dos. Aquí tenemos 3 platos,
¿ya? Es posible que haya algún otro trabajo que no se alcanza a ver. Y tenemos el segundo elemento principal, ¿ya? Que es el cabezal, ¿ya? O en realidad el brazo con su motor. Acá está el motor, acá está el brazo y acá tenemos el cabezal, ¿ok? Y vamos a hacer clic en el cabezal y nos vamos a centrar ahí, ¿ya? Que es esta cabecita muy pequeña, ¿ya? Y esta parte también la incluye. Y esa es la parte que se va a encargar de hacer lo central de la escritura-lectura. ¿Ya? Yo voy a retroceder un poco, voy a tener dos elementos o tres, depende de cómo lo queramos ver. Elementos principales, vamos a tener el tambor que está girando, ¿ya? A cierta velocidad, ¿ya? Y en cierto sentido, acá asumí que en el sentido anterior. Y tenemos el brazo con el cabezal, que se van a encargar, el brazo se va a encargar de posicionar el cabezal en una posición, ya valga la redundancia, y dado que el tambor o los discos están girando, bien digo, el cabezal es capaz de leer secuencialmente los datos que están ahí. ¿Ya? Ahora al tiro una pregunta rápida. ¿Por qué es lento entonces leer un disco duro? O mejor dicho, porque leer de manera secuencial de un disco duro es muy rápido, ¿ya? Porque el cabezal se mantiene fijo y esta cuestión está girando, por lo tanto va a depender de la velocidad de giro, ¿ya? 5.400 revoluciones por minuto, 7.200, hay algunos de 10.000 y tantos, son caros, pero eso podría ser muy rápido, ¿ya? Pero si yo tengo que hacer lecturas aleatorias, ¿ya? Ahí viene lo que acaban de indicar Francisco y Catalina, de que yo podría no tener un orden lógico, de hecho no lo tengo muchas veces, y tengo que además de mover el plato, el tambor o los discos, tengo que mover el cabezal, ¿ya? En esa dirección o en esta dirección, ¿ya? Y además tengo que mover el disco para la posición que corresponde. Entonces, todo ese movimiento hace que el posicionamiento y posterior lectura cuando los archivos no están guardados, de manera secuencial, ¿ya? Sea bastante lento, ¿ok? Y de hecho eso es un tremendo tema, ¿ya? Y eso es justamente lo que viene a mejorar en parte los discos duros estado sólido, los SSD, ¿ya? Eh, que permiten leer de manera aleatoria más o menos a la misma velocidad que si fuera secuencial. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se les ocurre que uno podría mejorar esta situación en un disco duro tradicional? ¿Ya? Ahí, bueno, está el comentario que acaba de poner José en el chat, que es muy atinado. Pregunta si se puede fragmentar la info en los discos duros. ¿Ya? Efectivamente, la info se fragmenta mucho. Eso es algo que no vamos a cubrir en este curso porque se ve en sistemas operativos cuando uno ve sistemas de archivos, pero en esencia un archivo no está guardado generalmente de manera secuencial en un disco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los archivos se van guardando en distintas partes, en distintos bloques, y esos bloques pueden estar en cualquier lado. Por lo tanto, a pesar de que uno crea o lógicamente está guardado de manera secuencial, de manera física no está guardado de manera secuencial. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen los computadores, en realidad los sistemas operativos? Ejecutan un cierto programa llamado defragmentador de disco, o vulgarmente como uno le conoce como el defrag, ¿ya? Que antes, en mi época al menos, era algo que uno tenía que estar preocupado de ejecutar cada cierto tiempo. Ya en esta época en realidad lo hace el sistema operativo por detrás y no es necesario uno preocuparse. Y lo que hace el desfragmentador de disco es tomar los archivos más importantes, ¿ya? Desfragmentarlos, o sea, hacer que estén todos juntos los distintos pedazos y ponerlos lo más cerca posible, ¿ya? Archivos grandes, archivos chicos, lo que sea, pero trata de ponerlos todos juntos, lo que sea más, ¿cómo digo? Lo que sea
no más similar, sino lo que sea del mismo archivo. Hay otros criterios que se pueden ocupar, cuán comúnmente se ocupa, y dependiendo de eso lo pongo en la parte más interna o más externa del disco, etcétera. Pero esencialmente lo que va a hacer es tomar los archivos que están fragmentados, mover las cosas, unirlos de manera que estén desfragmentados, o sea, secuenciales, cosa que la lectura sea lo más rápido posible. Y eso es más importante que tener más platos, más cabezales, etcétera, que son cosas que se hacen. Ya escribir por los dos lados, etcétera. Todo eso se hace. Pero lo más importante es que los archivos estén almacenados de manera secuencial. ¿Ok? Eso es fundamental para esto. Ahora, hagamos más zoom todavía, porque habíamos quedado en esto con el cabezal, y hagamos más zoom, ¿ya? Y veamos cómo se ve cada uno de las pistas del disco, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como yo les mencioné, el cabezal se puede mover para arriba o para abajo, y eso significa que acá yo tengo pistas donde se puede mover el cabezal, ¿ya? O sea, el cabezal se mantiene fijo, y yo al girar el tambor, el cabezal va a pasar por una región que la vamos a llamar pista, ¿ya? Y además esa pista está dividida en sectores, ¿ok? Por lo tanto, de nuevo, esto que pareciera ser continuo está discretizado, ¿ok? ¿Y cómo se ve cada una de estas pistas? Bueno, yo voy a tener el ancho de la pista, que es lo que les mencioné recién, ¿ok? Este es el cabezal, todo esto que está acá, ¿ya? Y esto que está acá, que estoy indicando con una flecha, es el material magnético donde se graba, ¿ya? Entonces, por cada uno de los sectores, ¿ya? Yo voy a poder magnetizarlo, cosa que el campo magnético ahí esté apuntando en una dirección o en otra, ¿ya? Digamos acá hacia el norte, ¿ya? Y en la otra, digamos, hacia el sur, por ponerlo de alguna manera, ¿ok? Entonces yo voy a tener una cabeza lectora de magnetización, que es la que está ahí, y esto que es un poco más grande, que es esencialmente una bobina, me va a inducir la carga magnética, ¿ya? ¿Qué es lo Profe, importante? Sí, dime. la cinta como tal es continua en el sentido que nunca se corta o son como circunferencias independientes. Lo que pasa es que es un disco, o sea, tú tienes esto que estoy dibujando en la slide, tú tienes esto, ¿ya? Y lógicamente se le definen las pistas y los sectores, o sea, físicamente está definido el tamaño de pista, ¿ya? Pero uno puede cambiar el tamaño de los sectores, etcétera, ¿ya? Pero en el fondo, esto es. Lo que pasa es que al ser un disco, uno podría decir que es infinito y continuo, etcétera, ¿ya? Pero desde el punto de vista de un computador, tú siempre esto lo vas a discretizar, Me ¿ok? refería, no en el sentido como de discreto de lo que estábamos hablando, sino que fuera como, no sé, un caracol que va... Ah, lo que pasa es que, a ver, no va a ser un caracol, porque eso te hace más complicada la lectura, ¿ya? O sea, esto va a tener como una dona, esencialmente. Y acá también. El que sí se va a mover potencialmente como un caracol va a ser el cabezal, ¿ya? Y eso tú lo logras moviéndolo un poco para acá y después siguiendo con el movimiento. Pero esto no debiese estar grabado como un como caracol. una sola. Sí, no, esto debiese ser una dona. Ahora, puede ser, y aquí con los avances en almacenamiento en discos magnéticos, que se hayan dado cuenta que es más eficiente hacerlo como un caracol en los últimos discos, etcétera. Pero por lo general uno está hablando de sectores continuos en el fondo que no es una larga cinta, sino que son varias donas puestas una alrededor de otra. Gracias. De nada. Benjamín pregunta, ¿lo que estamos viendo es una pista con varios sectores o varias pistas, una con un sector? Esto es una pista, ¿ya? Es buena la pregunta. Esto es una pista, ¿ya? Por eso vemos el ancho ahí, y cada uno de estos espacios de acá es un sector, ¿ya? Ahora, yo creo que análogamente uno podría imaginarlo de la otra forma. Yo creo que no hay mayor problema pensando que esto se extiende hasta acá, ¿ya? Y esta podría ser la pista. No cambia tanto el esquema, pero al menos en este caso, este es el ancho de la pista, ¿ok? Sebastián pregunta, ¿con caracol se refiere a algo como los discos de vinilo? Exactamente, ¿ya? Una grabación continua,
¿ya? Pero acá no es ese el caso, ¿ok? Ya. Entonces, hemos discutido hasta el momento sobre la parte electromecánica del disco, ¿ya? Y no hemos visto nada sobre el controlador, ¿ok? Y cuando uno da vuelta al disco, aquí voy a retroceder un poco, cuando uno agarra esto y lo da vuelta, ¿ya? Se encuentra con esto, ¿ya? Que es el controlador del disco. Y se pueden fijar que ahora es muchísimo más complejo que lo del mouse, ¿ya? Sigue estando metido dentro del disco duro, ¿ya? Pero tengo muchísimos elementos más, ¿ok? Distintos chips, distintas conexiones, distintos puertos, ¿ya? Con que se va a conectar al computador, etcétera, ¿ya? Y todo esto refleja lo complejo que es un disco duro versus un mouse, ¿ya? En un disco duro yo tengo que controlar muchísimas cosas más, ¿ya? Tengo que transferir muchísimos datos más, ¿ya? En un mouse yo transfiero re pocos datos, porque en realidad, ¿qué tan rápido puedo mover las manos y apretar los botones? ¿Ya? Uno puede medir esa velocidad y de verdad es miserable, lo vamos a ver la próxima clase. Pero en el caso de un disco duro puede llegar a bastantes megas, cientos de megas o gigas por segundo, ¿ya? Entonces se necesita un controlador muchísimo más complejo, ¿ya? Pero ¿qué es lo bueno? Que desde el punto de vista lógico, ya de la manera en que vamos a interactuar con el disco desde el computador, va a ser bastante transparente eso. Y toda la complejidad la va a esconder el controlador de hardware que tiene el disco duro. ¿Ok? Ya, consultas sobre esto. ¿No hay dudas? Yo tengo una duda. Dime, Catalina. Como que mi duda es qué tan complejo es como borrar datos en comparación a escribir como en el disco duro. Ya, súper buena pregunta. En un disco duro tradicional, em, y en general el borrar datos es algo lento, ¿ya? Si uno lo que está buscando es que no se pueda leer, no se pueda entender, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso en un disco o en un material magnético si yo lo único que puedo hacer es tomar un valor 1 o 0? ¿Ya? No está claro. ¿Ya? Entonces, vayamos desde el nivel más bajo al nivel más alto. Desde el nivel más bajo, ¿ya? O sea, a lo que estamos viendo, el material magnético, no tiene sentido el hablar de borrar, ¿ya? Porque yo voy a poner o un 0 o un 1, ¿ok? Por lo tanto, la velocidad de borrado, que en este caso sería de escritura, es la misma. O sea, escritura o borrado en este caso son lo mismo porque hago lo mismo, escribir un 1 o un 0, ¿ya? Por lo tanto, uno lo que debiese apuntar es, ok, yo voy a cambiar o echar a perder la estructura lógica de los archivos para que no existan más, ¿ya? Y uno podría hacer eso, uno podría escribir un cierto patrón de unos y ceros que significa que esto no tiene ningún sentido, ¿ya? Y se puede hacer. Y en ese caso, la velocidad de escritura es la misma que la velocidad de borrado, ¿ya? Pero ahí viene la pregunta interesante. ¿Nos interesa borrar el contenido siempre? En algunas ocasiones puede ser que sí. Si yo estoy guardando información crítica, ¿ya? Es importante que yo al descartar un disco, al borrarlo, al botarlo, etcétera, el contenido de él no pueda leerse. ¿Ya? Está lleno de historias que uno puede googlear de personas que han comprado discos de segunda mano y han encontrado información sensible del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya? O las respuestas de la tarea 2, como dice Jerry. Pasa mucho, ¿ok? ¿Y por qué ocurre? Porque para un sistema de archivos, y esto lo van a ver con el sistema operativo, el borrar es netamente perder el registro de dónde estaba algo, ¿ya? Yo digo, esto, ¿sabéis qué? Ya no existe, no sé dónde está, por lo tanto sigue el mismo contenido en el disco, ¿ya? Pero yo ya no sé dónde encontrarlo. Por eso muchas veces uno es capaz de restaurar información de los discos, ¿ya? Porque esta no fue borrada, sino que yo dejé de verla. Es similar conceptualmente a el stack, en que yo cuando saco algo del stack, en esencia lo que hago es mover el stack pointer, ¿ya? Nunca me dediqué a borrar o hacer desaparecer el contenido, ¿ya? Entonces, volviendo a la pregunta de Catalina,
el borrar desde el punto de vista lógico, o como lo vemos en un computador, es más rápido que escribir, porque esencialmente yo me estoy olvidando, estoy dejando de mirar donde estaba mirando antes. ¿Ok? Pablo hace una acotación bien interesante: desinstalar distinto de borrar. Sí, borrar es llegar y cara de palo decirle al sistema de archivos, mira, sabéis que esto no va a existir más. Desinstalar hace mención a las estructuras internas del disco duro. Perdón, del sistema operativo, ¿ya? Que el sistema operativo deje, además de tener la idea de que ese software está instalado, ¿ya? Y es más complicado eso, no es solo borrar. Catalina pregunta, ¿y eso no afecta el espacio del disco? No afecta el espacio del disco, porque ¿qué es el espacio del disco? Veámoslo siempre desde el punto de vista lógico, ¿ya? El espacio en el disco es la cantidad de archivos que yo tengo, y un archivo es algo lógico, no es algo físico esencialmente. La información está almacenada físicamente, ¿ya? Pero si yo le digo al disco, mira, ¿sabéis qué, flaco? Ahí no hay nada, y el disco obedece, eso significa que él lo ve como vacío, ¿ya? Y luego cuando haya que escribir algo, ahí lo va a sobreescribir con eso lo que había antes, sin ningún tipo de temor, ni miedo, ni conciencia. ¿Ya? Entonces, el espacio vacío del disco no se ve afectado, o el espacio total del disco. Lo único que afecta el espacio total del disco es cuánta información puedo almacenar yo por sector, cuántos kilobytes, ¿ya? Eso, y el ancho o largo de las pistas, etc. ¿Ya? Pero el borrar no afecta. Otras cosas que afectan también son la estructura del sistema de archivos. Eso no lo vamos a ver en este curso, o sea, el sistema operativo. Pero los sistemas de archivo tienen ciertos sectores donde guardan cosas especiales para acelerar la lectura, etc. ¿Ya? Eso queda bastante por fuera de este curso. ¿Ok? Ya, entonces, volvamos a este mantra de que todos los dispositivos que no sean CPU o memoria y se comuniquen con ellos son dispositivos de input-output. O la otra versión es que un computador estaba formado por 3 tipos de dispositivos. ¿Ok? Y hasta el momento, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto que teníamos una CPU y una memoria conectadas por un bus de control, por un bus de direcciones, un bus de datos. ¿Ya? Y ahora vamos a extender esa noción o esas conexiones y vamos a extender este bus de direcciones y el bus de datos para que puedan conectar los dispositivos de input-output. ¿Ya? El bus de direcciones va a ser unidireccional y va a ir desde la CPU hasta los dispositivos y hasta la memoria. ¿Ya? Y el bus de datos va a ser bidireccional. ¿Ok? Yo voy a poder transferir datos entre todos estos. Pero, y acá la gran diferencia es muy importante, el bus de control que sí existe entre CPU y memoria, no existe entre CPU e input-output. ¿Ya? O sea, la CPU no va a controlar directamente a través de señales los dispositivos de input-output. Y eso es una diferencia fundamental con respecto a una memoria. Es clave, eso hace toda la diferencia. ¿Ya? Por lo tanto, para controlar un dispositivo de input-output, ya la CPU va a tener que indicar los datos con que quiere controlar y una dirección donde quiere enviarle esos datos de control al dispositivo. ¿Ya? Y eso va a ser de cierta manera lo central que vamos a discutir en la clase de hoy día. ¿Ya? Seguramente por el tiempo en la clase del jueves nos vamos a dedicar a cómo interactúan, cómo se transfieren los datos. ¿Ok? Entonces, si hacemos zoom, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar este dispositivo y lo voy a disectar, lo voy a abrir. ¿Ya? Y como sabemos, tenemos siempre un controlador y tenemos el componente electromecánico. ¿Ya? Y esto es igual para cualquier dispositivo. ¿Ya? Este dispositivo de I/O que yo abrí acá puede ser cualquiera. Me da absolutamente lo mismo cuál es. ¿Ok? Entonces, el dispositivo electromecánico en realidad a mí no es que me dé lo mismo, pero para este curso no tiene mucho sentido estudiarlo más allá de lo que mencionábamos, viendo el ratón y el disco duro. ¿Ok? Lo que nos interesa está acá, ya en el controlador. Y el controlador, parafraseando lo que alguno, voy a ver el nombre al tiro para que no sea anónimo, uno de ustedes había
preguntado antes. Estoy revisando. Obviamente ya se me perdió. Pero bueno, uno de ustedes, perdón, lo volado, había preguntado si el controlador es un computador, y efectivamente un computador. Y por lo tanto, como buen computador, va a tener una CPU y va a tener... Ah, Diego, eso, ya. Gracias, Sebastián. Súper. Diego había indicado o preguntado si controla un computador. Exactamente. ¿Ya? Por lo tanto, una CPU y tiene una memoria. ¿Ya? Que es lo mínimo que tiene que cumplir un computador. ¿Podría tener potencialmente dispositivos de input-output un controlador de un dispositivo de input-output? Por supuesto. De hecho, tienen generalmente algo que se conoce como acceso directo a memoria o DMA, que es un controlador para hacer las transferencias más rápidas. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos la recursividad completa. Es un dispositivo de input-output que dentro tiene un computador, y ese computador tiene también dispositivos de input-output. ¿Ya? Esto es pan de cada día en arquitecturas de computadoras, así que no se asusten. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante acá? La CPU no nos va a importar tanto porque así sabemos cómo funciona la CPU más o menos. Pero lo central es que nuestra memoria, ¿ya? Que va a ser una memoria cualquiera, ¿ya? Va a tener ciertos segmentos de esa memoria dedicados a ciertas cosas relevantes, ¿ya? Que vamos a ver a continuación. ¿Qué son esas cosas relevantes? Por un lado, un espacio o un registro que se le llama, pero en realidad no es un registro, sino un espacio en memoria, donde yo voy a ponerle los comandos que yo quiero que ejecute. O sea, la CPU del computador va a transferir a la dirección de memoria del dispositivo donde se almacenan los comandos o donde se leen los comandos, la instrucción que yo quiero que ejecute. O sea, mira, quiero que el disco duro lea. Entonces, la CPU tiene que enviarle a la dirección de comandos de mi dispositivo, de mi disco duro, el comando que indica leer. ¿Ya? Tiene también un registro o dirección o espacio de memoria dedicado al status, que es el estado del dispositivo, leyendo, funcionando, malo, dormido, etc. ¿Ya? Otro espacio donde yo voy a poner los datos que quiero que se escriba o donde yo voy a leer los datos que me tiene que entregar el dispositivo. ¿Ya? Y un registro o espacio de memoria de direcciones, que algunos dispositivos y otros no, lo tienen y otros no, donde le voy a indicar una dirección interna del dispositivo donde quiero que esto escriba. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de un disco duro, yo podría indicarle acá en address, ¿ya? En qué posición del disco duro quiero yo que escriba. ¿Ya? ¿Qué cosa? Los datos que están en data. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé, leer o escribir, de acuerdo a lo que se indica en el espacio de memoria de comando. ¿Ya? Y todo eso va a tener el espacio de esta memoria, son lugares predefinidos donde tienen que escribir. ¿Ya? Y uno como desarrollador, desde el punto de vista del computador, puede encontrar esa información de dónde escribir en el manual o la especificación. ¿Ya? O en el caso de la tarea del ejercicio 3, ustedes van a tener que especificarlo potencialmente por los dispositivos. ¿Ok? Entonces, ya al tiro vamos a cambiar a las slides de la siguiente clase, que es la central de hoy día, pero esencialmente yo voy a tener dentro de mi controlador un computador que va a tener la CPU, que va a funcionar como cualquier CPU, pero la memoria va a tener espacios dedicados a ciertos elementos relevantes para la interacción con el computador. ¿Okay? Que es lo que vamos a revisar a continuación. Así que mientras tanto voy a pausar esto, de hecho en realidad lo voy a cortar nomás, y voy a poner la siguiente slide. Un segundo. Ya, y ahí debiesen estar viendo la slide de la clase central de hoy, ¿ya? Que en el fondo es cómo comunicarse e interactuar con los dispositivos, ¿ya? Y es la parte 1 porque la parte 2 la vamos a terminar de ver el jueves, ¿ok? Entonces,
recordemos, acá muy brevemente teníamos estos tres tipos de elementos dentro de un computador, ¿ya? En particular lo que nos interesa son los dispositivos de input-output, ¿ya? Y al no existir señales de control explícitas, ¿ya? Esto es súper importante, como yo no puedo decirle de manera explícita mediante una señal a mi disco duro escribe o lee, ¿ya? Yo tengo que definir el tipo de comunicación que voy a llevar a cabo entre CPU, memoria y los dispositivos de input-output, ¿ya? Y en base a lo que yo recién les había comentado en las slides anteriores, voy a tener tres tipos de comunicación con un dispositivo, ¿ya? Voy a tener, número uno, comunicación de comandos, ¿ya? Que esto va a ir desde la CPU hasta el dispositivo de input-output, ¿ya? Y esto es más o menos lógico. La CPU es la que le va a entregar comandos, instrucciones, órdenes al dispositivo, ¿ya? El dispositivo no le entrega órdenes a la CPU, por lo tanto la comunicación es solo en el sentido CPU a dispositivo de input-output, ¿ok? ¿Y en qué va a consistir esta comunicación? Bueno, que la CPU le va a enviar, ¿ya?, a la dirección o registro de comandos del dispositivo un comando que éste tiene que ejecutar, ¿ok? Así de simple. En base a la diapo que habíamos visto hace un rato, es agarrar una palabra que envía la CPU o más datos, etcétera, y ponerlos en ese espacio de memoria donde se almacenan los comandos. Porque el dispositivo sabe que una vez que le llegan datos ahí, él tiene que leerlos e interpretarlos como un comando, ¿ok? Si yo escribo ese comando en el espacio de memoria para datos, el dispositivo no va a hacer nada por muy válido que sea ese comando, ¿ok? Entonces, es el primer esquema o en realidad tipo de comunicación. El segundo tipo de comunicación es la comunicación de estado, ¿ya? Que si bien acá está demarcada como desde el dispositivo a la CPU, en el sentido de que es el dispositivo el que quiere informarle algo a la CPU o tiene la información relevante para entregarle a la CPU, el que hace la lectura del estado es la CPU, ¿ya? O sea, yo antes de escribir en disco, antes de darle el comando a mi dispositivo para que escriba, ¿ya? Yo como CPU voy al registro o al espacio de memoria de estado de mi dispositivo y leo lo que hay ahí, ¿ya? Y lo interpreto, veo si mi disco duro está ocupado escribiendo o si está dormido o si está listo para escribir, ¿ya? Y dependiendo de eso, yo le voy a enviar a continuación otro comando, ¿ya? O podría ser que yo ya envié un comando de escritura o de lectura y quiero preguntarle al dispositivo si ya terminó de ejecutarlo. Por lo tanto, voy a leer su registro de estado o espacio de memoria de estado para ver en qué estado está. Terminó, sigue leyendo, sigue escribiendo, etc. ¿Ok? Entonces, fíjense que ambos tienen que ver con CPU, dispositivo, input, output. Ambos tienen que ver ya sea con leer o escribir. En realidad este de acá tiene que ver con escribir. Este de acá tiene que ver con leer, ¿ya? Pero ambos son ir al dispositivo y leer o escribir en una posición de memoria directa, ¿ya? El tercer tipo de comunicación, ya es lo típico, es la transferencia de datos, que va desde la memoria al dispositivo de input-output, ¿ya? En un sentido o en otro, ¿ya? Y esto es un poquitito mentiroso porque por el momento, la próxima clase va a cambiar, esto es así, CPU y después dispositivo de input-output, ¿ya? Por el momento vamos a ver que la CPU está metida en todo, ¿ya? Eso lo vamos a mejorar la próxima clase, pero por el momento la CPU va a estar metida en todo, en cualquier tipo de interacción entre memoria y dispositivo de input-output, ¿ya? Pero esos datos esencialmente se van a transferir, o sea, yo voy a leer cosas de memoria y las voy a hacer llegar al dispositivo, por ejemplo, si quiero escribir en un disco, ¿ya? Donde las voy a poner en el espacio de datos del dispositivo, o viceversa, yo voy a leer del dispositivo input-output y quiero meterlos en la memoria del computador y eso también lo voy a leer desde el segmento o el sector data de la memoria del dispositivo, ¿ok?
Y yo teniendo estos tres tipos de comunicación puedo controlar, evaluar y transferir datos desde mi dispositivo. ¿Ya? Me bastan estos tres tipos para poder hacer cualquier cosa con el dispositivo. ¿Ok? Pero fíjense que el esquema es distinto a un computador con memoria. ¿Ya? Acá lo que yo tengo que hacer es hacer un query sobre el estado, poner un comando, esperar a que se ejecute el comando y luego transferir datos. O simultáneamente transferir datos e ir viendo cómo está el estado del dispositivo. ¿Ok? Ya, dudas de esto último, que es fundamental. O sea, uno teniendo claro que existen estos tres tipos de comunicación, ya tiene más o menos claro cómo interactuar con un dispositivo. Ya lo que viene después es cómo, en qué direcciones, etcétera. ¿Ya? Pero en esencia, sabiendo que los dispositivos funcionan así, uno tiene la película más o menos clara. ¿Dudas entonces sobre esto? Nada al parecer. ¿Todo claro? Ya, súper. Entonces, acá viene una pregunta interesante. Si yo tengo este diagrama, ¿ya? Que es lo que habíamos visto, el computador que tiene ahora dispositivos de input-output. ¿Cómo puedo hacer yo para que un programa se comunique con el dispositivo de input-output? ¿Ya? ¿Cómo puedo asegurarme yo que el dispositivo reciba la información, datos, comandos, etcétera, que mi CPU o memoria le quiere transferir? ¿Ya? ¿Y por qué esto puede ser desafiante? Porque la CPU hasta el momento lo que había enviado siempre eran direcciones por acá, ¿ya? Y datos por acá. ¿Ok? La parte de datos no hay mayor problema, ¿ya? Porque este tipo de acá, la memoria va a entender datos y el dispositivo de input-output va a depender datos. Pero el dispositivo, perdón, tiene que saber, o la memoria tiene que saber, cuándo los datos van a ser para él o no. ¿Ya? Lo mismo ocurre con las direcciones. ¿Ya? Las direcciones que entiende la CPU son direcciones de memoria, valga la redundancia, la memoria. ¿Ya? No necesariamente direcciones de memoria de la memoria que tiene el dispositivo de input-output. ¿Ya? Por lo tanto, no es trivial el cómo hacer la comunicación entre la CPU o la memoria con el dispositivo de input-output. ¿Ya? Y para hacer eso, ya existen de manera general dos distintos esquemas o maneras de interactuar. ¿Ya? La primera que vamos a ver es una que se conoce como input-output con mapeo de memoria, ¿ya? O memory map input-output, ¿ya? En que la idea es que yo no tenga que modificar mis programas, en realidad más que mis programas, no tenga que modificar mi ISA o la manera en que yo interactúo con la memoria para poder decirle algo a mi dispositivo de input-output, ¿ok? ¿Y qué es lo que se hace ahí? Lo que se hace es que de la memoria total de mi computador, ¿ya? No, esto lo voy a poner acá, ¿ya? Voy a hacerlo en un diagrama acá arriba para que no quede medio enredado acá. Yo voy a decir que, mira, ok, las primeras n posiciones de memoria, ¿ya? Van a estar mapeadas a memoria, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando yo ponga acá en el bus de direcciones la dirección 0x12, y si esa dirección 0x12 se encuentra en este segmento de mapeo de memoria, ¿ya? Ese espacio de memoria no se va a ocupar, ya no se va a ocupar en la memoria RAM, digamos de alguna manera, sino que yo al haberlo definido como un espacio mapeado a memoria, esta nueva pieza que está acá, que se llama Address Decoder, va a tomar esa dirección que sabe que tiene que procesarla porque está en el espacio de direcciones mapeadas a memoria, ¿ya? Y la va a transformar desde la dirección de memoria 0x12 la va a transformar a una dirección de memoria, voy a
borrar esto, a una dirección de memoria entendible para él o los dispositivos de input-output. ¿Ya? Digamos la dirección 0x111137AB, ¿ya? Que es un número gigantesco, pero sumamos que es donde se encuentra algún dispositivo, algún registro de comandos de un dispositivo. ¿Ya? Esto es completamente al azar, lo acabo de inventar ahora. ¿Ok? Por lo tanto, ahí ¿qué ventaja tengo? Significa que si yo quiero escribir en el ¿cómo se llama esto? En el dispositivo, ¿ya? No necesito una instrucción particular, especial para escribir en el dispositivo, sino que voy a escribir netamente en memoria. Voy a poder hacer, por ejemplo, move 0x12 y acá pongo 20, ¿ya? Donde podemos asumir que 20 es el comando de escritura. ¿Ya? Entonces yo no necesito una instrucción nueva para decirle a mi dispositivo que escriba. ¿Ya? No, simplemente voy a escribir en la dirección de memoria que está mapeada a su registro de comandos, ¿ya? Que su registro de comando es esto de ahí, que no tengo idea de verdad dónde está, etcétera. Solo sé esa dirección y de hecho yo como programador o desarrollador no me interesa cuál sea, porque mi address decoder, ¿ya? Que es de cierta manera como una control unit, como dice Jerry, pero no exactamente eso, en realidad es más como una ROM, más que una control unit, ¿ya? En realidad es una tabla que me traduce direcciones de memoria tradicionales, por decirlo de alguna manera, a las direcciones de memoria que van a entender los dispositivos, ¿ya? Entonces esto es súper práctico porque no necesito instrucciones nuevas. Pero ¿cuál es el problema de este esquema? ¿Cuál es el problema del mapeo de memoria? ¿A alguien se le ocurre? ¿Ya? Piensen que estoy ocupando las mismas direcciones de memoria que ocuparía para escribir en la memoria RAM. ¿Ya? Y pueden ser muchas direcciones. De hecho, acá yo podría decir que tengo n palabras reservadas. ¿Ya? Ya, y ahí Francisco da en el clavo, pierdo espacio de memoria. ¿Ya? O sea, esos n bytes o esas n palabras, ¿ya? Que yo tengo reservadas, mapeadas a memoria, no puedo ocuparlas de la memoria RAM. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo una memoria RAM con m palabras y yo decido que n van a estar mapeadas a memoria, en la cantidad efectiva de memoria, o sea, de datos que yo puedo guardar en mi memoria, son m-n bytes. ¿Ya? Ahora, y acá un muy buen punto que hace Benjamín, ¿tendría que meter 1 tera en memoria para un disco duro? No, porque el disco duro no va, tú no necesariamente quieres tener todo mapeado en memoria, ¿ya? Recuerda que el controlador podía tener un espacio que sea de direcciones, otro de datos, etc. Entonces tú le indicas en ese espacio dónde quieres escribir y cuánto quieres escribir, ¿ya? Y eso va a mandarlo al disco duro. Tú no tienes por qué tener el dispositivo completamente mapeado a memoria. De hecho, lo único que tienes que tener mapeado a memoria son los registros o espacios de memoria relevantes para hacer la interacción, ¿ya? Y esos son los que había puesto en una diapo anterior, que está en las slides de la clase pasada, entre comillas, así que por eso no vuelvo, pero son esencialmente el registro de comandos, el registro de status, el registro de direcciones y el registro de datos. ¿Ya? Que este registro de datos puede ser un buffer grande, unos cuantos megas, por ejemplo, ¿ya? Pero acá yo no voy a tener mapeado todo mi dispositivo, porque yo voy a ir escribiendo de cierta cantidad de megas en cierta cantidad de megas, ¿ya? Entonces eso es súper relevante, ¿ok? Y es muy bueno el punto que levantas, Benjamín, porque eso hace que la interacción con la memoria de un dispositivo sea completamente distinta a la interacción con la memoria RAM, ¿ya? O la memoria principal del disco. Yo le voy a decir, mira, quiero que escribas en esta dirección y después te voy a dar el comando para que escribas. Ya, te voy a dar la dirección, te voy a dar los datos y después el comando. ¿Ya? En el computador principal, por decirlo de alguna manera, el comando viene acá.
¿ya? En el bus de control. Acá no lo tengo, por lo tanto tengo que entregar información en el registro de comandos. ¿Ok? Ya, dudas con respecto a esto. Es súper importante que quede claro porque es parte central para la tarea. Dime, Diego, tú tienes una pregunta. No sé si la voy a hacer por el chat o por vos. A ver, ahí Diego pregunta, si el programa lo hago en Assembly, ¿tengo que reservar el espacio de la declaración de data? Ya, acá viene lo extraordinario, tú no te preocupas de nada de eso en el fondo, ¿ya? Entre comillas, ¿ya? Si es que se te especifica, ¿ya? O sea, tú como desarrollador en Assembly vas a tener una tabla de especificaciones donde se indica, ¿ya? Que las direcciones de la tanto a la tanto están mapeadas a memoria, ¿ya? Luego tú en tu segmento data, ¿ya? Ese segmento data va a ser escrito en en el inicio de la memoria escribible, ¿ya? Tú no tendrías que preocuparte, salvo que se diga lo contrario, que te podrían decir, usted en el segmento data tiene que reservar el espacio para el mapeo de memoria, te podrían decir, ¿ya? Pero en general, ¿qué es lo que pasa? El segmento data es escrito directamente, ¿ya? A partir de la primera dirección de memoria disponible, efectiva para esto, ¿ok? Por lo tanto, tú no tendrías que preocuparte de eso. ¿Ya? Por eso es importante referenciar los labels que uno hace en el segmento data, no por la dirección, sino por el nombre del label. ¿Ya? Ahora, lo interesante de esto es que todo esto que estoy hablando en realidad no es que sea mentira, sino que el sistema operativo lo maneja como quiera, ¿ya? Porque existe algo que se llama memoria virtual, ¿ya? En que esencialmente las posiciones de memoria que veo yo, ¿ya? No tienen nada que ver con las posiciones de memoria que efectivamente está ocupando el sistema, ¿ya? Así que tomen esto por mientras a bajo nivel, en el sentido de que para este esquema yo no tengo que preocuparme tanto, ¿ya? Pero después más adelante ni siquiera voy a tener que preocuparme menos todavía porque va a estar en control del sistema operativo, ¿ok? Ya, más preguntas sobre esto. Nada. Ya, y vamos a la última diapo de esta clase para dejar un poco de tiempo para las preguntas, ¿ya? El segundo esquema que vamos a tener, ¿ya? Se llama Input-Output basado en puertos o Port Input-Output, ¿ya? Que antes de ir al cambio de hardware, lo que hace es eliminar este problema de perder memoria, ¿ya? Yo ya no voy a reservar memoria, sino que voy a definir algo que se llaman puertos, ¿ya? Y luego cada dispositivo va a tener asignados ciertos puertos, que son direcciones específicas para ellos, ¿ya? Completamente distintas de las direcciones de memoria que yo podría ocupar en el mapeo de memoria, ¿ya? De hecho, generalmente los puertos van a ir desde el 0 hasta el 255, o en el X86 van desde 0 a 65.535, creo, algo por el estilo, ¿ya? ¿Y cómo va a funcionar esto? Para que el computador pueda diferenciar entre puertos y direcciones de memoria, se van a agregar dos nuevas instrucciones a mi ISA del computador, en particular el computador básico o cualquier computador en realidad. Voy a agregar la instrucción IN y la instrucción OUT, ¿ya? Donde la instrucción IN, puerto, dato, ¿ya? Esto puede cambiar, puede que se tenga solo un parámetro o que tenga más de un parámetro, etcétera, ¿ya? Esto lo estoy definiendo de manera genérica, que en el fondo si hago in puerto, dato, ¿ya? El computador va a leer un dato de cierto puerto, ¿ya? Perdón, esto, ya, olvídense del orden de esto, que aquí siempre me confundo, pero en el fondo va a depender de dónde lo quiera guardar, ¿ya?
Si yo lo quiero guardar en el registro A, por ejemplo, voy a tener in A, puerto. ¿Ya? O sea, yo voy a leer de mi puerto port y voy a escribir el contenido de eso en el registro A, por ejemplo, o en una variable o en memoria. ¿Ya? Y ese port, ese puerto tiene que estar previamente definido como algo del dispositivo. Puede ser el puerto de comandos o el puerto de direcciones o el puerto de status. ¿Ya? Y yo también para escribir en un dispositivo voy a tener la instrucción out, que va a recibir como parámetros un puerto y un dato. ¿Ya? Por ejemplo, aquí voy a poner dato. ¿Ya? Que va a escribir en el puerto, ya en alguna posición de la memoria de algún dispositivo, un cierto dato. ¿Ok? El dato que yo defina puede ir de un registro, de una memoria, etc. ¿Ok? Ahora, porfa, atención. La manera que yo estoy definiendo acá, in y out, no tiene por qué ser la manera en que lo tengamos en el computador básico, ni la manera en que esté en el x86. ¿Ya? Acá yo lo estoy definiendo de manera genérica en la forma en que opera conceptualmente in y out. In lee desde un puerto y guarda en un registro, en una dirección de memoria, y out escribe en un puerto el dato que yo quiero que se escriba. ¿Ya? Y ahora lo último, ¿cómo sabe el computador? ¿Ya? No el computador, o sea, el computador, no uno. ¿Ya? Porque uno sabe que si quiere escribir en el dispositivo tiene que ocupar out y no grabar en memoria, ¿ya? No en los corchetes. ¿Ya? ¿Cómo va a saber el computador que yo me estoy refiriendo a un puerto y no una dirección de memoria si ambos son números que van a ir por el bus de direcciones? Bueno, con una señal de control nueva que se va a llamar el IO flag o IO flag, ¿ya? Que le va a indicar al bus de direcciones, esencialmente esto podría ser un enabler, le va a decir, mira, si es que yo ejecuté la instrucción in o out, el IO flag va a estar en 1, ¿ya? Por lo tanto, los datos van a tener que pasar para acá y no para acá. Ya, perdón, las direcciones. ¿Ok? Y si mi IO flag es 0, significa que mis direcciones no van a pasar por acá y sí para acá. Y uno haría lo mismo para el bus de datos. ¿Ok? Entonces yo tengo esencialmente enablers que si es que mi instrucción es in o out, van a dejar pasar las direcciones y los datos hacia los dispositivos de input-output y no a la memoria. ¿Ya? Y si es 0, va a ser viceversa. ¿Ok? Por lo tanto, tengo dos esquemas. Uno donde aprovecho la infraestructura o la arquitectura de instrucciones, ¿ya? Para la interacción con los dispositivos, pero pierdo memoria. Y otro en que no pierdo memoria, pero tengo que agregar instrucciones y hardware nuevo. ¿Ok? Y eso es el port input-output. Ya, voy a contestar la pregunta de Benjamín que dice, si quiero meter un montón de datos, ¿tengo que llamar a in un montón de veces? Sí y no. Ya, eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ok? Va a tener que ver con la manera en que yo voy a interactuar con los dispositivos. ¿Ok? Para los dispositivos en que yo transfiero pocos datos, se va a hacer tal cual como dices tú o con escritura en memoria. ¿Ya? Pero si se transfieren pocos datos, de verdad lo mismo. Ahora, si yo quiero transferir muchos datos de un disco, se va a necesitar un esquema distinto, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, que tiene que ver con algo que se llama DMA, que ya se los adelanté, que es acceso directo a memoria, que es un dispositivo que permite que la CPU se olvide de hacer in y out muchas veces. ¿Ok? Ya, preguntas de esto, y si no hay preguntas de esto podemos ir a preguntas de la tarea, si es que así lo prefieren. No hay ninguna duda. Nada. Profe, Sí, dime, Catalina. ¿cuándo pasa directo desde la memoria al input-output? Ya, es súper buena la pregunta. Todo va a depender qué es lo que pongas tú en el in y el out. ¿Ya? Por el momento, y acá recién, solo por el momento, todo lo que yo quiera escribir en mi dispositivo va a tener que pasar por la CPU. ¿Ya? O sea, si yo quiero escribir algo que está, por ejemplo, acá en mi memoria, ¿ya? Y quiero pasarlo a mi dispositivo input-output, en realidad por abajo, ¿ya? Primero lo va a leer la CPU
va a llegar acá y después de la CPU se va a mandar por acá. ¿Ya? Y esto claramente es lento y no debe ser así. ¿Ya? Y con este dispositivo llamado DMA, ya que vamos en la próxima clase, vamos a permitir que la memoria escriba directamente en el dispositivo y no tenga que pasar por la CPU. ¿Ya? Así que por el momento todo va a pasar por la CPU, lo que es malo, ¿ya? Pero cuando quiero transferir muchos datos. Si quiero transferir pocos datos, da absolutamente lo mismo, no hay ningún problema. Profe, una pregunta Sí, Rodrigo. con Dime. la 3. ¿A qué se refiere en general cuando diga construir componentes? Ya, eso ya es pregunta de la tarea, ¿cierto? Sí. Déjame pausar esto para compartir el enunciado para que lo veamos todos claramente. Está acá. Y ya, ahora deben estar viendo la tarea con una letra minúscula, pero ahí está. Ya. Entonces, cuando me refiero a construir un componente, ¿qué va a hacer? Nosotros, cuando liberemos la versión actualizada del emulador, que como les mencioné va a ser pronto, va a haber una especificación, ¿ya?, de cómo tienen que modelar ustedes un componente, ¿ya? Métodos tiene que incluir, etcétera, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que hacer ciertas clases en Python, ¿ya?, que van a tener que cumplir con ciertas subrutinas, con ciertos métodos, ¿ya? Ustedes van a luego tener que implementar esos métodos emulando, en realidad, simulando el comportamiento de un dispositivo. Por ejemplo, en la primera que dice construya un componente que emule el comportamiento de un coprocesador matemático capaz de operar de número de puntos flotantes 16 bits, ¿ya? Lo que ustedes van a tener que hacer es una clase, ¿ya?, que emule o simule en realidad este componente. Por ejemplo, esa clase podría tener un método que sea recibir comando, ¿ya? Y ustedes al ser llamado ese recibir comando, que lo va a terminar llamando el emulador, ya el emulador del computador básico, ustedes van a tener que implementar la funcionalidad que haría un dispositivo cuando lee ese comando, cuando lee un comando, ¿ya? Eso significa leer lo que le están entregando, decodificarlo, a ver qué operación corresponde, ¿ya? Y luego ejecutar la operación y actualizar el registro de estatus como corresponda, ¿ya? Entonces, en el fondo, todo esto que vimos hoy día de los tipos de interacción, que ya sea de comandos, de estatus o de estado y de transferencia de datos, ustedes van a tener que implementar métodos que simulen eso o emulen eso, ¿ya? Nosotros les vamos a especificar cuáles son esos métodos que tienen que implementar, ¿ya? Pero en eso esencialmente va a consistir ustedes simulando o emulando el comportamiento de esto de acuerdo a ciertas reglas que nosotros vamos a definir, y por eso acá dice las especificaciones detalladas se entregarán junto con la nueva versión del emulador, porque va a ser todo bien cuadradito. Ustedes tienen que implementar esto, el mapeo a memoria tiene que ser de cierta manera. De hecho, fíjense acá, ahora tiene sentido con lo que vimos en esta clase. La pregunta C dice, tenemos que emular el comportamiento de un address decoder, ¿ya? Eso significa que ustedes van a tener que hacer la transformación entre direcciones de memoria, ¿ya?, a direcciones de los dispositivos, ¿ya? Y por lo tanto ustedes van a tener que asignar ese mapeo de memoria de cierta manera, ¿ok? Pero bajo este esquema de métodos, que nosotros les digamos tienen que implementar esto, esto y esto. Va a depender de ustedes cómo lo implementan, pero qué métodos hay que implementar se lo vamos a entregar nosotros. No sé si Ya, se te aclara un poco la película con eso. sí. Ya, Gracias. bacán. De nada. Ya, más dudas. Rafaela, porfa, dale. Profe, que a mí todavía no me queda tan clara la diferencia entre ISA y assembly. O sea, entiendo que pueden haber varios assemblies para una misma ISA, pero no me queda tan claro como qué es lo que implica eso, y también como para la tarea, qué es lo que esperan que respondamos al modificar la ISA y assembly, porque al menos las tablas que están en las diapositivas y en los apuntes, yo las encuentro bien parecidas, entonces como que no sé cuál es la diferencia ahí. Sí, mira, están súper amarradas, ¿ya? Es bien como dices de que
en general uno puede tener muchos assembly por ISA, pero eso también tiene que ver con que tú en vez de a la instrucción move le puedes poner mover o cargar, ¿ya? Y eso es Claro. un assembly distinto, ¿ok? Claro. Pero en esencia acá el foco, tú podrías tomar más o menos igual ISA con assembly, ¿ya? Pero el sentido acá, lo importante es, el sentido de la ISA, es que cumpla con lo que se está pidiendo acá, ¿ya? Entonces, quizás desde el punto de vista lógico, da lo mismo un poco la diferenciación entre ISA y assembly, ¿ya? Tú podrías pensar que para tu ISA tú tienes un assembly, pero al momento de definirla, ¿ya? Tú tienes que especificar desde el punto de vista de ISA, que es un poco distinto al assembly, por ejemplo, los opcodes, ¿ya? Ya. Pero, por ejemplo, si tú llegas y decís, mira, yo voy a tener la instrucción move tanto, que es nueva, por decirlo de alguna manera, y la defines en assembly y defines además el opcode, ¿ya? Y eso, desde el punto de vista microarquitectura, tiene soporte, está bien, no hay mayor problema. En este caso no hay una diferenciación explícita importante entre ISA y assembly. Podéis trabajar sobre una o sobre otra y va a estar bien. Ya, perfecto. Entonces yo podría meter como toda una misma tabla, digamos, que incluya ambas. Y que si se entiende, Sí, súper bien. está bien igual. Ya. Ningún problema. Ya. Sí, de hecho, en general uno tiende a trabajar con ISA y assembly al mismo tiempo porque se hace más entendible. O sea, sin Claro. la tabla de la ISA no cacha nada. Así que sí, no hay ningún problema que lo hagas así. Ya, ya. Muchas gracias, profe. De nada. Profe, Sí, en, dime, Francisco. Ah, no, Gonzalo, perdón. en ese mismo sentido, o sea, la señal, solo con poner un opcode, como puedo poner el opcode como el último que no esté usado y chao, o también tengo que poner las señales de control a las que se traduce, porque por lo menos... ¿Mm? A ver, dado que acá tienen que definir microarquitectura e ISA, ¿ya? En estricto rigor, ustedes debiesen definir las señales de control, ¿ya? Pero, dado que las señales de control pues, uno podría como subentenderlas, no es necesario en todo caso que lo pongan, ¿ya? Por ejemplo, ustedes podrían llegar y decir, mira, una nueva instrucción de add, por ejemplo, uno como que subentiende que va a ocupar el poner las señales de control de add para la ALU, ¿ya? A menos que la ALU se vea modificada y en ese caso ustedes debiesen especificar, oye, mira, acá la señal de control va a corresponder a esta modificación de la ALU, ¿ya? Pero no es necesario que pongan detalladamente todos los unos y ceros de las señales de control. Pero si yo pongo, por ejemplo, un nuevo registro, tengo que poner nuevas señales, probablemente. Sí. Esa entonces tendría que especificar qué valores van a tener. Porque me pasa un Sí. poco que hay muchas, a esta altura del computador básico, que ya no es tan básico, como que hay demasiadas señales de control y se hace un poco gigante la tabla. Entonces, Sí, lo que pasa es que la tabla no tiene que especificar todas las posibles combinaciones, ¿ya? O sea, si es que tú defines para add, ¿ya? Después para restar, tú puedes decir, bueno, para restar en realidad lo único que cambia acá es modificar la señal de control para la ALU, que en vez de suma sea resta, ¿ya? Y tú podías escribir eso, no es necesario que lo hagáis, ¿cachai? o Entonces, sea, lo puedo dejar escrito como en un párrafo, más que en la claro, tabla. sí, lo que se entienda. Si lo importante es que tú no digáis, ya, y acá hago una multiplicación, ¿ya? Y después no tengas microarquitectura que te soporte la multiplicación, ¿ya? Ah, perfecto. O tú tienes, pero no especificaste las señales de control desde el punto de vista de la microarquitectura, ¿ya? Perfecto, ya. Si se entiende desde el punto, desde instrucción a microarquitectura, no hay ningún problema. Ya, perfecto. Y profe, tiene que llegar hasta cierto punto, o sea, tiene que incluir, no sé, por ejemplo, con vería y si me lo complejiza. No sé si puedo no incluirlo o en verdad
pero para la B yo creo que quieren que ocupemos su rutina, entonces tampoco sé qué computador básico ocupar de todos los como secuencias de computadores básicos que vimos. Ya, a ver, es súper buena la pregunta. Acá la idea es que está medio implícito, pero es que sea el último computador básico, el que tiene subrutina, ¿ya? Pero no el computador básico con soporte para input-output. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces lo de input-output para la 1, olvídense. ¿Ya? Y de hecho, para la 2 también, olvídense. ¿Ya? Lo importante es para la 1, el computador que terminamos de ver para la tarea pasada. Para ese, hagan hagan las transformaciones correspondientes que se especifican ahí. Ya, perfecto. Y última duda, profe, para la parte A en específico, que tenemos que poder soportar números, o sea, tipos de datos de 8 y 16 bits. Sí. Entonces, frente a eso, lo lógico es pensar que la memoria, o sea, podría tener dos memorias quizás, no sé, pero lo lógico es pensar que mis espacios en memoria van a ser palabras de 16 bits o de 8 bits. Sí, no, a ver, no digo que esa no sea una solución posible, ¿ya? Pero te va a hacer toda la microarquitectura más complicada, ¿ok? Si bien tú puedes operarlos de manera independiente, y de eso es la idea, o sea, aquí yo no les voy a pedir que sumen un número de 8 bits con otro de 16 bits, ¿ya? El problema va a ser con el manejo de tus direcciones, va a tener algunas direcciones que son para 8 bits, otras que son para 16 bits, etcétera. ¿Ya? Entonces, en general lo que uno hace es un approach más parecido al del X86, ¿ya? En que yo voy a escribir de 8 en 8, o sea, en realidad no de 8 en 8, sino que yo voy a tener palabras de memoria siempre de 8 bits, pero si yo quiero escribir o leer de memoria una palabra de 16, o sea, perdón, un dato de 16, voy a leer 2 palabras de memoria de una. ¿Ya? Tú Ya. podrías hacer eso o invertir 2 ciclos del clock en leer estas 2 palabras. ¿Cachai? Claro, son 2 ciclos, eso también era algo que ya, y porque me pasaba que con 16 bits también empieza a quedar un poco la embarrada con los números negativos, Sí. como que Sí, ya, ahora, perfecto. no es lo más importante acá que manejen los números positivos y negativos. Si bien debiese ser completamente transparente desde el punto de vista algebraico, si a alguien le complica, en realidad me da lo mismo. Acá uno podría cambiar de datos de número entero a números naturales de 8 y 16 bits y me da lo mismo. El foco está en que sean de 8 o 16. Eso es el punto. Perfecto, entonces ya perfecto, muchas gracias, profe. Ya, de nada. A ver, Julio, me voy a quedar respondiendo las preguntas un rato. Esto queda grabado y queda subido, así que los que tengan que irse, váyanse con confianza, no hay ningún problema, porque después yo subo esto y lo pueden revisar. ¿Ya? A ver, Julio pregunta, profe, ¿cómo se podría leer 2 bytes al mismo tiempo? Tú podrías tener un bus de datos de salida de 16 bits en vez de 8, ¿ya? Y que dado el assembly o la ISA, ¿ya? Que cuando tú tienes una instrucción de lectura de 8 bits, ¿ya? Los primeros, el primer byte o el segundo, como que depende del orden que lo veamos, se rellene con 0, por ejemplo. ¿Ya? Una manera de hacerlo es esa, o que en realidad tú tengas 2 buses de datos, un bus de datos cuando tú quieres leer 8 y otro cuando quieras leer 16, y tienes un MUX que dependiendo de la instrucción va a elegir uno o va a elegir otro. ¿Ya? Aquí pueden tomar todas las cosas que hemos visto, todas las piezas que hemos visto para ejecutar o para diseñar la microarquitectura. ¿Ya? Diego, dale tú, por favor. Hola, profe. Hola, hola. En el caso de la pregunta 1, en Ujú. la 1A y en la 1B, en la parte del clock, entiendo como el fin de las transformaciones que estamos haciendo, pero en el caso de la instrucción con qué argumentos, como Ujú. que no se me ocurre mucho a dónde va la pregunta, y por lo mismo siento que, no sé, tal vez, por ejemplo, a red, por decir algo, le añado un parámetro porque sí, pero que no signifique algo, por ejemplo, no sé Ya, muy bien. buena pregunta. La idea de
esta pregunta es que ustedes se cuestionen, por un lado, cuán homogénea es la ISA del computador básico, ¿ya? Y por otro lado, que se cuestionen cómo es posible implementar ciertas instrucciones ocupando otras, ¿ya? Y un muy buen ejemplo el que dais del RED, porque ahí la idea no es meterle un parámetro porque sí, ¿cachai? No es el punto, ¿ya? Sino que el punto es ver, mira, quizá en realidad el RED yo lo podría implementar con otra instrucción que sea del esquema instrucción más cada argumento y que tenga sentido, ¿cachai? Fíjate, por ejemplo, no quiero decir que sea exactamente igual, pero ustedes pueden sacar ideas del computador OISC que está en los apuntes, que es un computador que tiene solo una instrucción, ¿ya? Y con esa instrucción puede tener soporte para todo, ¿ya? No estoy diciendo que acá hagan un computador que tenga una instrucción, ¿ya? Pero al fondo lo que quiero es que se cuestionen qué instrucciones mínimas puedo yo necesitar que se ocupen en total cada argumento para con eso cubrir todo el espectro de instrucciones del computador básico, ¿ya? Ah, ya. Entonces, Pero desde ese punto de vista, el tener un RED con 2, 3, 4 parámetros no tiene ningún sentido, ¿cachai? Pero tú quizá podrías emular o simular el RED de otra manera, ¿ya? Y para eso tienes que ir a lo esencial de qué es lo que está haciendo RED. Ujú. Y en el caso de que solo haya como una instrucción, se me ocurre un poco más o menos cómo funciona ahí. Pero no es como la idea que tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de hacer una ISA que sea más o menos, eh, no sé, como lo suficientemente compleja. Lo que Que pasa es no que sea, por ejemplo, programar las señales. a ver, acá no, claro, no es programar las señales. El computador con una instrucción es tan complejo como el computador básico desde el punto de vista que las cosas que se pueden ejecutar, ¿ya? Pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Que las instrucciones o el conjunto de instrucciones que tú necesitas para ejecutar algo va a cambiar, ¿cachai? Es análogo a lo que pasaba cuando tú querías multiplicar el computador básico versus el x86. En el x86 ocupáis una instrucción, en el computador básico necesitáis más, ¿ya? Y en este caso, la idea es que el nuevo computador pueda soportar todo lo del computador básico, ¿ya? Con instrucciones de un ciclo, ¿ya? A ver, dame un segundo que quiero ver algo si lo especifique claro, ¿no? Implementadas con instrucciones de formato homogéneo. Ya, fíjate que dice que todas las instrucciones originales sean ahora implementadas con instrucciones de formato homogéneo, ¿ya? Ya. Eso quiere decir que cada instrucción original tiene que tener su símil en este esquema, ¿ya? Y que sea una instrucción. Entonces hay que reescribir toda la ISA en este caso. Porque puede que en la A no, pero en esta sí. En esta sí, en estricto rigor sí. De hecho, sí, van a tener que reescribir todo, pero de nuevo, no me interesa que hagan la tabla completa, ¿ya? Sino que los casos representativos, porque muchos de los casos pueden deducirse de estos casos representativos. Ah, ya. Es que la 1A hice escribí todo, pero porque igual era copiar y pegar en el LaTeX, pero supongo que para ahorrar espacio igual queda mejor usar casos representativos. Sí, yo creo que sí. De nada, de nada. Francisco, y después voy a contestar la duda de Pablo que está en el chat. Así que dale, Francisco. Sí, respecto a la 1A, que también estaban preguntando sobre... Ahí sí. Sobre la ISA y toda esa cuestión, y te dijo que teníamos que usar la última que vimos. Con eso se refiere a la que vimos en la clase 11. Chuta, la que clase es la La clase de... 11, que fue la de arquitectura de computadores, donde habló de ISA, y eres la tabla grande, Ah, con ya, ya. también con las señales de control, y de hecho están como agrupadas Ajá. las señales de MUX. Sí, debiese ser eso, pero pensando en el computador que fue terminado de construirse en la clase 9, en la de saltos y subrutina.
porque en esa clase de arquitecturas de computadores yo hago ciertas modificaciones. Le pongo una FPU, cosas así, esas no cuentan, ¿ya? Sí, claro, claro. De hecho, en la tabla que está es sin FPU. Es sin FPU, ¿ya? Entonces, efectivamente, es esa tabla que hace mención al computador que terminamos de armar en la clase, en las slides 9, que están en el Sí, sitio. entonces, lo que me dio claro, o sea, lo que entendí de la explicación que ha estado dando ahora es que entonces tenemos que poner las señales de control en la tabla, solamente las señales nuevas de control que nosotros hagamos. Claro, exactamente. O sea, las cosas que se modifican, que ahora permitan interactuar. A ver, porque esta cuestión, veamos, las interacciones con números de 8 bits vienen de cajón, son las mismas que antes, ¿ya? Entonces yo tendría que hacer los de 16 bits. Entonces para las de 16 yo debería especificar la instrucción, las señales de control, ¿ya? Precondiciones en caso de existir, etc. Pero tampoco es necesario para todas, ¿cachai? O sea, si lo haces para el add, para el sub es como obvio, ¿cachai? No hay ningún problema. Más o menos en ese mismo punto va mi pregunta, porque entiendo que son más o menos parecidas y después para las operaciones como lógicas también son prácticamente los mismos casos. Ujú. Pero en el caso, por ejemplo, viendo solamente al add, tengo por necesidad poner add de estos dos registros, después registro con dirección y todos los casos que pueden ser dentro del mismo add, o simplemente con que ponga un add y muestre cómo funciona el add con mis 16 bits. La otra... Va a depender si es suficientemente clara tu microarquitectura. Ya, depende, si es suficientemente claro y decir, mira, si el add que con la memoria es lógico porque viene acá, ni un problema. Ya, ahora, va a depender de cuántas memorias uses, si es que vaya a leer de una a 16 bits o en 2 pasos, etcétera. Pero si se entiende de manera parsimoniosa, por decirlo, no hay ningún problema. Entonces, como tomar 16 bits como un número nativo, tendría que hacer un símil de todos los tipos de ads que hay en esa tabla de ISA. Claro, Que hay para el computador base. exactamente, sin necesidad de especificarlos todos, pero tu arquitectura debiese soportar cada uno de esos. Perfecto. Ya, y ahora algo más específico en la B. Entendí que, de nuevo, también que decía que tiene que haber operaciones, o sea, instrucciones que tienen que ser un civil a todas las anteriores, solamente que de una forma homogénea. Ajá, sí. Pero entiendo perfecto a qué va eso con red y todas esas cuestiones, pero, por ejemplo, para la operación add-dir, que tiene solamente un argumento, Ajá. esa también la tendría que modificar. Sí, sí. O como está dentro de add, a veces está o a veces no está, porque en una tabla está esa operación, pero en otra tabla de unas clases más atrás no está. Entonces, como, ¿cuál es la tabla que voy a tener que cambiar para la B? Ya, tú te estás refiriendo a esa que es add con paréntesis y solo la dirección, como con un argumento. Ya, a ver, esa yo casi que les diría que se la salten, ¿ya? Pero el punto es el siguiente, esa está haciendo cierta funcionalidad, ¿ya? Que en el fondo hacer A y B, A más B y guardarlo en esa dirección, ¿cierto? Pero se puede hacer en 2 ciclos al final. Claro, ahora, la idea es que ustedes también esa la soporten en este esquema homogéneo, ¿ya? Y de hecho, esa instrucción es una, ¿cómo decirlo? Una pista bastante buena de cuál podría ser el K que tú necesitas para esto, ¿ya? Porque finalmente el K te va a decir que todas tus instrucciones nuevas van a tener 2 o 3 o 4, pero es un K que es compartido por todos, ¿cachai? Entonces tú vas a definir, por ejemplo, ya mi ISA va a tener instrucción más 4 argumentos, por decirlo, ¿ya? Por lo tanto, ahí ¿por qué me refería a que esa instrucción es un buen hint? Porque de cierta manera incluye explícitamente todos los elementos que uno necesitaría para hacer interacciones completas con las cosas, ¿ya? Ahora, otra cosa con respecto a esa misma, antes que se me olvide, de repente el sumar 0, ¿ya? Para que una instrucción tenga sentido es correcto, ¿ya? No quiero que se confunda con lo que le aclaré hace un rato a Diego de que el agregar un parámetro por las puras no sirve. Ok, pero si en el sentido de esa nueva instrucción, el sumar o restar 0
tiene sentido con el fin de no modificar ciertas cosas, eso está bien también. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Va a sonar medio críptico, pero cuando lo estén haciendo se van a dar cuenta que no es tanto. Me queda una más. Sí, dale nomás. cortita, Dale. que es para la tabla, principalmente en la 1A, Ujú. al final podría agregar igual como cuál es la operación, como en algunas tablas que salen en clases que ponen como que la operación es hacer A igual a memoria corchete B. Ya. Sí. Sí, Podría poner como eso para que se entienda mejor y no simplemente guiarse por por las señales de las señales de control. control. Anda, Sí, por supuesto, y también podéis poner esa parte para que se entienda mejor. ni un problema. Ahí pueden ser, ojalá que sean lo más explicativos que se pueda. No hay ningún problema que ustedes decoren la tabla con todo lo que crean conveniente. Ningún problema. Perfecto. Ya. Muchas Súper. gracias. No, no es nada. Ya, sigo con las preguntas de Pablo, que está en el chat. Dice, en la 1B, ¿puedo decir que se deberán usar tales instrucciones en orden? No estoy seguro a lo que te... Ah, pero en la 1B, ya estaba pensando en la 1A. En la 1B, dado que yo les estoy pidiendo que todas las instrucciones originales sean ahora implementadas con instrucciones en formato homogéneo, ¿ya? Eso significa que cada instrucción original, ¿ya? Debiese ser implementada con una instrucción en este formato homogéneo, ¿ya? Y que cada una de estas instrucciones en formato homogéneo tiene que tomar un ciclo de clock. ¿Ok? Por lo tanto, no debiese, tú no puedes hacer que el add de antes ahora lo voy a ocupar con 3 instrucciones de estas nuevas. Debiese ser una. Por lo tanto, tú no puedes exigir un cierto orden. ¿Ya? No sé si es eso a lo que te estás refiriendo. Con respecto a la segunda pregunta que tienes, que dice en la 1B, ¿existe el uso de paréntesis lit a diferencia de lit? Sí, también. O sea, en el fondo tú tienes que dar soporte a eso. Si es que con tus nuevas instrucciones tu sintaxis no involucra paréntesis lit, no hay ningún problema. La sintaxis la van a definir ustedes, ¿ya? Pero si es que en el computador básico hay paréntesis lit, ustedes de alguna manera tienen que dar soporte para eso, ¿ya? Y diferenciarlo de lo que era con paréntesis y sin paréntesis, ¿ok? Eso, no sé si contesto a tus preguntas, Pablo, con eso. Espero que sí. Ya, bacán. Ya, si no hay más dudas, voy a cerrar ahora. Nos pasamos harto, pero bueno, como les mencioné, era sesión de preguntas y todo esto va a quedar arriba. Les agradezco el interés. Asumamos que esto es como quedarse hablando con el profesor después de la clase, así que no hay mayor problema, no estamos interrumpiendo a nadie. Así que eso, pues, nos vemos el jueves para terminar esta materia. Seguramente, como vimos menos materia hoy día, va a estar más cargada la del jueves, pero en esencia la materia que vimos hoy día es todo lo que necesitan para contestar la tarea completa. Ya, vamos a profundizar un poco en la próxima clase, pero ya tienen toda la materia, así que pueden tirarse a la piscina con eso. Así que eso, pues, nos vemos, que estén muy bien, cuídense, chao, chao.